Hello, everybody. Welcome. I'm very, very pleased to be here with you today. My name is Ana Elena González Treviño from the Center for Mexican Studies of the National Autonomous University of Mexico in the United Kingdom. Last year, we had a very special cycle on the history of bibliology in Mexico. And this year, I am very, very proud to inaugurate today a second cycle on the history of the book and editing in Mexico. This is a cycle that we have been looking forward to for a very long time and that we organized along with the Seminar of Interdisciplinary Bibliology from the Institute for Bibliographic Research at UNAM, as well as the Centro Cultural Tonalá of the University of Guadalajara. So without further ado, I would like to welcome my colleagues, Marinas, the two Marinas, Marina Garone and Marina Mantilla. Please, go ahead. Thank you very much, Elena, and welcome you all. We are really happy to have the opportunity to do this cycle in a synergical work with three institutions, two from UNAM and one from Guadalajara University, and to spread our knowledge on book history and editing in Mexico through the time for other audience. Ahora perdón mi pésimo inglés, pero sí quiero saludar y celebrar a todos los que nos están acompañando hoy aquí, especialmente a mis colegas, Ana Elena Treviño, que ha realmente hecho posible, y todo su equipo, la preparación de las traducciones de estas conferencias. Nosotros estamos queriendo difundir el trabajo que se hace de investigación en México más allá de nuestras fronteras y para audiencias que no son nativo hablantes del castellano. Para mí también es una alegría y un privilegio poder colaborar con mi colega y amiga Marina Mantilla de la Universidad de Guadalajara, y quiero hacer un reconocimiento especial a todos los miembros del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque este ciclo se hace justamente con los miembros estables del seminario. Tenemos 11 años trabajando, haciendo difusión del conocimiento, publicaciones, cursos y otro tipo de actividades académicas, además de investigación. Así que les agradecemos que nos acompañen y muchas gracias. Cedo la palabra ahora a Marina Mantilla. Muy buenos días. Yo únicamente voy a hablar en español. Agradecer la colaboración que hemos tenido por mucho tiempo a Marina Garone y el año pasado con Ana, que esperemos que sea fructífera y que sigamos trabajando en la cuestión de los libros, la lectura y su difusión, ¿sí? La Universidad de Guadalajara está abierta para todos y pues contentas de estar en este proyecto. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a ambas. Les recuerdo, durante la sesión veremos un video con la conferencia. We are going to watch a video with English subtitles, so you will be able to follow in English. Les pedimos que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Please keep your microphones and your cameras off during the projection of the video, and afterwards you will be able to make questions. Si quieren recibir una constancia, deberán asistir a mínimo el 80% de todo el ciclo, que empieza el día de hoy y termina el 29 de junio. Será todos los martes y jueves de 9 a 11 de la mañana, 4 a 6 de la tarde, horario británico. Y deberán llenar un formulario. Quienes lo hicieron el año pasado ya tendrán la experiencia de cómo hacerlo, pero deberán llenar un formulario que se va a publicar en el chat más adelante durante la sesión. So in case you wish to receive a certificate of attendance, you need to attend 80% of the lectures minimum, and you need to fill out a questionnaire that will be posted in the chat box afterwards. And now, without further ado, let us proceed to watch the video of Dr. Saeko Yanagisawa, Art and Production of Mesoamerican Manuscripts. Thank you very much.
arte y producción en manuscritos mesoamericanos. Como han de saber, la unidad cultural antes de la llegada de los españoles, ocurrida a principios del siglo XVI, no corresponde a la frontera política actual de México, sino dicha área, conocida como Mesoamérica, abarca la mayor parte meridional de México y algunos países centroamericanos. Los libros manuscritos producidos en esta área cultural son los ejemplos más antiguos de libros en México. Todos aquellos que han subsistido y que conocemos en la actualidad son a partir del periodo inmediatamente anterior al contacto con los españoles. Esto es el periodo posclásico, pero Mesoamérica tiene la tradición milenaria de plasmar sus mensajes gráficamente. Por ejemplo, en el monumento 13 de la Venta, sitio olmeca en el estado de Tabasco, que floreció entre 900 y 300 a.C., correspondiente al periodo preclásico, vemos un personaje en acción de caminar y los motivos que están frente a él han sido interpretados como su nombre o su título, así como la huella de pisada humana que se encuentra detrás como el verbo caminar, ir, venir o llegar. Una escena muy parecida la encontramos en la pintura mural teotihuacano del periodo clásico, que corresponde de 250 a 900 después de Cristo. En el caso de los relieves zapotecos de Oaxaca del mismo periodo, vemos en la estela 6 a un personaje con los brazos atados a la espalda. Es fácil de reconocer que se trata de un cautivo. Está parado sobre un cerro esquematizado. El motivo de su interior se refiere probablemente al lugar donde procede el personaje, mientras que la voluta que sale de la boca indica que está hablando. Más tarde, los zapotecos empiezan a elaborar narraciones más complejas, dividiendo el marco en varios registros. La lápida que vemos aquí trata de la alianza matrimonial y el registro inferior son figuras de sus ancestros, igualmente del caso anterior, sentadas sobre su lugar de origen. En caso de los mayas, la división entre el texto y la imagen es mucho más evidente. Existen representaciones en los objetos arqueológicos que nos informan de la presencia de libros antes del posclásico. La imagen superior es de una figurilla de cerámica del periodo clásico que representa una mujer noble sosteniendo un libro plegado en la mano derecha. Y también la imagen de abajo, un personaje leyendo el libro o escribiendo. Los libros manuscritos de Mesoamérica se suelen clasificar bajo el nombre códice. Bajo este contexto, un códice se refiere a un manuscrito escrito con la tradición indígena que, como ya vimos, tiene el origen desde la época remota. Su producción se continuó hasta el primer siglo del periodo novohispano. De hecho, la mayoría de los códices existentes, que se cuentan en aproximadamente 500 ejemplares, son elaborados en dicho periodo y el número de los códices prehispánicos conocidos actualmente es entre 14 y 19, dependiendo de los investigadores. Es difícil definir un códice mesoamericano, dado que su formato, su tamaño, su material, su contenido y su sentido de lectura son muy variados. El elemento fundamental que comparten es la presencia de pintura o pintura-escritura, aunque también existen manuscritos sin ella denominados códices. De este tema va a hablar el doctor Tessiu Rosas en la siguiente sesión. En esta imagen vemos 3 códices que son buenos ejemplos para darnos cuenta de su diversidad. El extendido que está arriba es prehispánico y la tira de piel curtida doblada en forma de biombo. Tiene la superficie preparada con yeso y está pintado en ambas caras. Este códice trata del ciclo calendárico adivinatorio y del planeta Venus, así como algunas escenas rituales. Los otros 2 son de la época colonial. El de la izquierda, como podemos apreciar, tiene el formato de libro encuadernado con papel europeo. Es una crónica de los mexicas tenochcas entre los siglos XII y XVII. El texto alfabético está en la lengua náhuatl. El de la derecha es un mapa hecho de tela que marca los linderos de un pueblo oaxaqueño con la lista genealógica en el cuadrante central. Esta lista se lee de abajo hacia arriba. Al mapa de tela de gran tamaño como este se le suele llamar lienzo. Es muy común en Oaxaca, Veracruz y Michoacán.
Pese a que no existe ningún lienzo prehispánico, John Glass opina que pudiera ser un formato tradicional. En realidad, así son más o menos la escala relativa. Entonces, se notan la diferencia del tamaño o diversidad del tamaño. Como vimos, los códices mesoamericanos pueden tratar de muy diversos asuntos. Un mismo documento puede ser clasificado en varios tipos. El lienzo de Santa María Nativitas, que justo es un documento cartográfico, pero al mismo tiempo es genealógico. Por otra parte, dentro de un documento puede encontrarse más de un tema. De acuerdo con el historiador del arte Donald Robertson, este último es un fenómeno colonial por ser copia de varios documentos antiguos. El Códice Mendoza es un buen ejemplo. El documento se conserva en la Biblioteca Bodleiana en Oxford. Fue elaborado por el encargo del primer virrey Antonio de Mendoza. Este códice se divide en 3 secciones. La primera sección trata de la historia de los mexicas desde la fundación hasta la conquista, y la segunda es el registro de tributos que pagaban los pueblos al imperio mexica, y la última sección trata de las costumbres de los mexicas antes del contacto. Este famoso folio es una representación de la isla donde se ubicó la capital mexica, Tenochtitlán, y al mismo tiempo cuenta la historia desde su fundación, sucedida en el año 2 Casa, que corresponde a 1325 después de Cristo, durante 51 años. El marco azul que rodea el folio representa el tiempo, es decir, cada cuadrete corresponde a un año. Se trata de un juego de palabras, ya que en náhuatl la palabra xivitl significa tanto año como turquesa. La figura cerca de la esquina derecha inferior indica que el año 2 Caña, 1351, se celebró la fiesta del Fuego Nuevo. Esta ceremonia que realizaban los mexicas cada 52 años, el cual es el ciclo calendárico mesoamericano. La segunda sección es el registro tributario. Es una copia del antiguo documento conocido como la matrícula de tributos, hecho de papel de amate. A este último, algunos estudiosos le consideran que es la manufactura prehispánica. Si no es prehispánico, su confección debe ser muy temprano. Aquí están presentando el tributo de la misma región, Coixtláhuaca, Oaxaca. Aunque los elementos que están en ambos códices son los mismos, están colocados de diferente manera. El topónimo de Coixtláhuaca, representado con una serpiente sobre la tierra, está en la parte inferior, en la matrícula, y en el superior, en el Mendoza. Y para poder leer el documento, use aquí abajo los signos numéricos. Esta región tiene que mandar 40 talegas de grana cochinilla y 80 plumas preciosas, por ejemplo. Juan José Batalla, de la Universidad Complutense, propone que uno de los pintores de la matrícula pintó esta sección del Mendoza. La tercera sección habla de la vida y las costumbres de los mexicas en la época prehispánica. Posiblemente no existía el tema etnográfico como este en los códices prehispánicos. Es un nuevo tema que surgió en el periodo virreinal. Como la imagen que estamos viendo, la composición general de este códice es un folio con pintura, y en el folio opuesto hay un intenso comentario en español sobre ella. Además de que en la parte pictórica muchas figuras se acompañan por glosas explicativas en español. Lo importante de este tipo de documento es que junto con los pictogramas están los apuntes y las explicaciones en escritura legible para nosotros. Esto funciona como la piedra roseta para descifrar los códices prehispánicos, porque afortunadamente mantiene la misma tradición escrituraria. La mayoría de los signos son fáciles de reconocer por parecerse a la forma natural del objeto, pero hay algunos que son tan abstractos que si no existe una explicación no lo entendemos. Por ejemplo, en estas páginas que hablan del modo y costumbre cuando nace un niño o una niña, cada uno de los pequeños discos de colores representa un día, según la glosa. Aquí dice que después de 4 días del nacimiento, la partera lo baña en el patio sobre tules.
Aquí la figura de la cuna es más fácil de identificar porque además de la glosa hay un bebé en el interior. Pero en los códices mixtecos prehispánicos aparece varias veces esta figura sin el bebé, por lo que hubiera sido complicado identificarla como tal si no existiera este códice. Los códices elaborados en la época colonial temprana son un testimonio de fusión de dos culturas. El grado de la mezcla del estilo prehispánico y el europeo es muy variado. Ahora hablamos de los códices prehispánicos. Los códices prehispánicos se suelen dividir en 4 grupos. 5 códices que se conocen como del grupo Borgia, que son de origen diverso, pero comparten el eje temático. 5 son de la región mixteca de Oaxaca y hay uno más que se sabe que fue elaborado después del contacto, pero suele incluirse al grupo prehispánico por no tener ningún elemento de influencia europea. Hay algunos investigadores que consideran a estos 4 códices como prehispánicos. 3 mexicas y uno, el Tonalámatl de Opán, es probablemente de Tlaxcala. En mi opinión, este último sí es prehispánico. 4 códices mayas que se caracterizan por tener la escritura típica maya. El Códice Maya de México estuvo en polémica por muchos años sobre su autenticidad, pero entre 2016 y 2018 le hicimos varios análisis científicos y académicos exhaustivos y confirmamos que era genuino. Además, que se propone que puede ser el más antiguo de todos los códices que han sobrevivido. Es probable que el nombre de cada códice genera extrañeza debido a que aparentemente no tiene relación con México ni con el mundo indígena. Sus nombres vienen de los lugares donde se conservan, por ejemplo, caso Vaticano B o Vindobonensis, o sus antiguos propietarios, o bien algunos estudios importantes. De los mayas, la lógica es agregarle el nombre de la ciudad donde actualmente se resguardan. Es decir, el nombre completo es Códice Maya de Dresde, Códice Maya de Madrid, Códice Maya de París que se encuentra en París y Códice Maya de México. De resto, cabe mencionar que existe una propuesta hecha por el investigador holandés Martin Jansen y su esposa mixteca Aurora Pérez de cambiar por los nombres más relacionados con el contenido, pero esta propuesta no ha recibido todavía suficiente difusión. De estos, los que están en Inglaterra, el Códice Feyer-Mayer del grupo Borgia en el Museo del Mundo en Liverpool, el Laúd del mismo grupo, el Bodle y el Selden de la Mixteca se encuentran en la Biblioteca Bodleiana, mientras que el Nuttall se conserva en el Museo Británico. Y en México, en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se resguardan el colombino de la Mixteca, la tira de la peregrinación, la matrícula de tributos y el Tonalámatl de Opán de la cultura mexica y el Códice Maya de México. Salvo la matrícula de tributos, todos son de formato en biombo de diversas longitudes, como de 1 metro hasta 13 metros. La superficie está preparada con una capa gruesa de yeso o cal y la mayoría está pintada en ambas caras. Los mixtecos y el grupo Borgia son de piel, posiblemente de venado, mientras que los mexicas y los mayas son de papel amate. Los mixtecos narran la historia de los gobernantes de esta región y tanto los del grupo Borgia como los mayas tratan del calendario ritual y adivinatorio. Los mexicas son de distintos temáticos. Desde principios de este siglo están siendo muy activos los análisis científicos no invasivos para identificar los materiales colorantes empleados en los códices mesoamericanos. En 2016, 5 códices que se conservan en la Biblioteca Bodleiana fueron sometidos a los análisis no invasivos. Y estos son resultados de los materiales de colorantes que utilizaban los códices. El calendario es elemento fundamental para la lectura de los códices prehispánicos. Para los códices del grupo Borgia y los mixtecos, su orden y la dirección que mira el signo calendárico nos orienta el sentido de lectura.
Una fecha calendárica se compone mediante un signo que puede ser un animal, una planta, un fenómeno natural o un concepto, etc., y los pequeños discos de color. Ciertos signos junto con otro signo indicativo comparten para expresar el año, no el día. Para los mixtecos, el indicativo del año es una figura en forma similar a la letra A, mientras que para los mexicas, un marco rectangular pintado de azul. Esta lámina del Códice Borbónico trata del ciclo de fiestas anuales y narra el ritual del Fuego Nuevo que se celebró en el año 2 Caña, que corresponde a 1507, en el mes de Panquetzalistli. Esta ceremonia representada en esta lámina es la última que se realizó antes de la llegada de los españoles. El lugar donde ocurrió es el actual Cerro de la Estrella en la alcaldía Iztapalapa, representado por el signo toponímico cerro y el árbol de Izache, y sobre el cerro se ve el instrumento con que se enciende el fuego. Los códices del Grupo Borgia son libros de consulta para los sacerdotes. Se dividen en varias secciones donde los signos calendáricos están organizados por diversas formas. Por ejemplo, horizontal, de derecha a izquierda o viceversa, como esto, ¿no? De derecha a izquierda, de abajo a arriba. En zigzag, como este, o rodeado sobre el marco de la figura. Incluyendo el Códice Selden, los 5 códices mixtecos tratan de la historia de las dinastías de la Mixteca Alta. En esta cultura, los nobles tenían 2 nombres. Un nombre que es el día de su nacimiento y el otro es dado por sacerdotes después de cierto tiempo de su nacimiento. Por lo tanto, los signos con pequeños discos de color en la escena pueden ser una fecha o el nombre de algún personaje. Observemos esta escena de Códice Nuttall. El personaje sentado en el centro de la escena es el gran conquistador llamado Ocho Venado, el personaje más retratado en los códices mixtecos. Su fecha de nacimiento es el año 12 Caña, que corresponde a 1063, día 8 Venado, por eso se llama 8 Venado, y su otro nombre es Garra de Jaguar, que es este. Y también este mismo personaje aparece aquí otra vez. Es que la lectura va de este sentido, ¿no? Entonces, aquí están haciendo y luego hay varias acciones, bueno, son sus hermanos, y aquí es una escena de matrimonio de él con una mujer que se llama 13 Serpiente en el año 13 Caña y 2 Serpiente. Y la esposa lleva un vaso con chocolate. El señor Cuatro Viento, Serpiente de Juego, es el protagonista del reverso del Códice Baudelaire. En este códice se lee 2 láminas juntas en forma zigzag. Aquí viene la lectura y va bajando en esta forma, ¿así? Y el Cuatro Viento nace el año 2 Pedernal, es 1092, día 4 Viento. El signo del día Viento es la cabeza, o más bien máscara bucal, del dios del viento. Y aquí este elemento es el cordón umbilical. Y es hijo del señor 11 Viento y 6 Mono. Y después nacen sus hermanos y aquí muere su padre y ya después aparece como una escena de combate o como cautivo, ¿no? Y que este señor atacó a la familia y es el famoso señor Ocho Venado que acabamos de ver. Y sus hermanos fueron atrapados, pero él logró escapar escondiendo en una cueva.
Y después Cuatro Vientos visita a varios personajes, varias deidades para pedir protección. Y aquí, entre esta fecha a esta fecha, hay como 13 años, que en este códice no cuenta los acontecimientos de estos 13 años, pero en otros códices cuenta que Cuatro Vientos logra vengarse a 8 venados. A causa de esto, aquí aparece Cuatro Vientos atrapado por un señor llamado Cuatro Jaguar, y como su pintura facial lo identifica como un señor tolteca. Pero aquí como que no se ve muy bien, pero otra vez logró escapar. Y finalmente aparece el dios del sol, uno muerto, muerte, para reconciliarse, ¿no? Y se convierten ellos en aliados y viajan juntos. En fin, el señor Cuatro Jaguar le otorga a Cuatro Viento la nariguera turquesa, que es símbolo de poder. Y la vida de Cuatro Viento continúa en láminas siguientes, pero ya saltamos para no estar hablando todo ocupando tiempo. Vamos a ver hasta la escena de su muerte, que ocurre en el año 9 pedernal, o sea, 1164, día 6 perro, con los 72 años. Y aquí está representado, como no se ve muy bien, pero aquí es como frente y la nariz, y su ojo está cerrado, está como envuelto por una manta. Eso es como una figura que representa la muerte. Bueno, ahora pasamos a otro tema. ¿Es un códice producto de un solo pintor o han participado varios pintores para elaborar un códice? El trabajo colectivo de varios artistas bajo las reglas rigurosas de mantener el estilo uniforme independientemente del material y la dimensión de la obra es una tradición en Mesoamérica. En caso de códices, Giunta Zimmermann identificó 8 escribas que participaron en la elaboración del texto epigráfico del Códice de Dresde. Alfonso La Cadena distinguió 9 escribas en la parte epigráfica del Códice de Madrid, y a su vez Luis San Castro el mismo número de pintores en la parte pictórica del mismo documento. Juan José Batalla detectó 6 pintores para la matrícula de tributos, así como 3 para el Códice Tudela. Ellen Baird, 6 para los primeros memoriales, y Diana Magaroni, 22 para las imágenes del Códice Florentino. Y recientemente yo he identificado 5 pintores en el Códice Maya de México y 3 en el reverso del Códice Vindobonense. Y quiero presentarles el resultado de este último. El Códice Vindobonensis es un códice prehispánico mixteco del formato en biombo. Tiene pintura por ambas caras. Por la diferencia estilística y discontinuidad del contenido de un lado y otro, cada cara se considera un documento independiente. Aquí solo trato la pintura del lado reverso, que narra la genealogía de las primeras 3 dinastías del Tirantongo Mixteca Alta entre los siglos X y XIV. Este códice tiene 13 láminas con pintura y el resto deja en blanco. Se lee horizontalmente, iniciando en la esquina inferior derecha en forma zigzag. O sea, así el orden de lectura. Aunque fue difícil de determinar exactamente cuántos pintores participaron y cómo están distribuidos, detecté al menos 3 variantes estilísticas. El grado de diferencia entre una mano y la otra es tan sutil que me hace confirmar la gran rigurosidad para seguir las reglas, y que además los creadores mismos tenían una fuerte intención de mantener la armonía en la obra. El elemento diagnóstico para establecer la presencia de varios pintores es
la forma de representar el trenzado de pelo con cintas de colores de la figura femenina. Este es uno de los elementos para identificar la figura como mujer y en caso de este códice, la mayoría de las mujeres lleva esta forma de tocado o arreglo del peinado. No es un tocado específico para representar un personaje concreto, de tal modo que se puede plantear que si hay una variación, esto no procede del significado, sino radica en el cambio del pintor. En los trenzados detecté básicamente tres formas distintas a las que denominé el trenzado 1, el trenzado 2 y el trenzado 3, respectivamente siguiendo el orden de aparición. Lo puse de izquierda a derecha porque justamente estoy como orden de lectura. Y volteé horizontalmente algunas figuras como este que en el original está viendo otro lado, ¿no? Pero para facilitar la comparación. Excepto una parte del documento, en cada variante aparecen juntas estas representaciones y no se encuentran mezcladas. Esto quiere decir así. Los cambios de la variante coinciden casi siempre con los cambios del tema. Y con base en la forma del trenzado se puede dividir el manuscrito en 4 secciones y es muy lógico pensar que las figuras dentro de la misma sección son de un mismo pintor. Trenzado 1. Es el que tiene más variación. Son 7 mujeres que los llevan y todos son diferentes. La razón de agruparlos a pesar de su diferencia es que es con el objetivo de contrastarlos con las otras variantes. La cinta se compone de 5 figuras de forma irregular de diferentes colores. El pintor de esta variante coloca las figuras dejando ciertos espacios entre ellas sin saturarlas de figuras. La lámina que estamos viendo está notoriamente espaciosa. Solo hay 3 figuras humanas de tamaño completo en cada franja. Es la única sección en donde se aprecia la presencia de dibujo preparatorio. La estatura de cada personaje es alta en comparación con la de otras partes del mismo documento. La cabeza no es muy grande respecto al cuerpo. Las proporciones de la figura parada son de 3 cabezas por cuerpo. La mayoría de las figuras femeninas están descalzas. Las posturas y los gestos son variados, sobre todo los de los personajes femeninos. La postura y el gesto común de los personajes masculinos son la genuflexión con un brazo doblado y el otro estirado con la palma hacia el frente. Se suele dibujar a las mujeres solo con un brazo. Cuando el personaje porta una vasija, un brazo sale de la posición normal con la palma hacia arriba sosteniendo la vasija y el otro sale de la altura del ojo con la palma hacia el frente. En cuanto a los personajes que extienden el dedo índice, todos apuntan hacia arriba. Si consideramos la correspondencia con el contenido, el corte podría ser después de la señora 8 Casa, aquí, y antes del topónimo Almenado con la fecha del año 2 Conejo, día 1 Conejo, en la banda inferior de la lámina 2, donde termina el primer capítulo. Trenzado 2. Esta variante consta de 5 o a veces 4 o 6 figuras oblongas de diferentes colores que se encierran con una circular en cada extremidad. Las cintas de colores están pegadas de manera que no se aprecia el cabello entre ellas. El espacio está muy saturado de figuras colocando los signos calendáricos y los del nombre arriba o debajo de los personajes para rellenar la longitud de las franjas. La estatura de los personajes es mediana.
y la proporción de la figura parada es de entre 2,5 cabezas y 3 en relación a todo el cuerpo. En cada franja hay 5 objetos principales, ya sean personajes o ya sean topónimos. Las posturas de ambos sexos varían, pero los hombres tienden a sentarse con las piernas dobladas en ángulo recto sobre un asiento. El número de mujeres descalzas es semejante al de las calzadas. La mayoría de los personajes muestran un brazo extendido al frente. En el caso de que presentan 2 brazos, uno sale del hombro y el otro sale de la cara a la altura del ojo, salvo las figuras que portan vasijas. El dedo índice siempre apunta hacia arriba. La sección del trenzado 2 abarca casi 4 láminas. Dentro de ellas puede haber más de un pintor. Por ejemplo, la figura de la lámina 4 tiene la cabeza muy grande en relación con el cuerpo. Esta parte, o sea, en estas 2 láminas se lee de este orden. Las manos abiertas se representan con los 4 dedos pegados y el pulgar aparte. En contraste, los personajes después de esta lámina no son tan cabezones y tienen las manos abiertas con todos los dedos separados. Curiosamente, en esta sección de los cabezones se observan huellas de borrones, que no se ve tal vez mucho, pero estas como partes grises son huellas de borrones o como parece que está removida la capa blanca de la superficie. Este fenómeno podría tener alguna relación con la presencia de un estilo diferente dentro de la sección, o sea que hay partes que había retocado, ¿no? Trenzado 3. El trenzado 3 es una forma simulada de 6 o a veces 5 o 7 cintas entrelazadas de diferentes colores. Entre las cintas se deja un espacio donde se muestra el pelo. El inicio de la sección de esta variante coincide con el inicio de la historia del matrimonio. Es hijo del gran conquistador mixteco a quien ya hemos hablado varias veces, el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, y abarca hasta el final del documento donde acaba la presencia de la figura humana. En esta parte, las figuras no ocupan todo el espacio, es decir, no está saturado como en la sección del trenzado 2. Pero tampoco hay tanto espacio como en la del trenzado 1. Tanto los personajes sedentes como los de pie se representan chaparritos. El promedio de la estatura de los personajes es de 5 centímetros. La cabeza cabe solo 2,5 veces en la altura total de la figura parada. La reducción del tamaño no solo ocurre con la estatura de la persona, sino también los brazos son delgados y las manos más chiquitas. En esta sección, las posturas y los gestos se limitan en sus variaciones. Casi desaparecen las mujeres paradas, así como sentadas al modo azteca. Casi todas se sientan sobre un cojín de piel de jaguar. Después de la lámina 10 que estamos viendo, la mayoría de las figuras femeninas se presentan descalzas. Asimismo, en esta lámina en adelante aumenta el número de hombres sentados sobre un cojín de jaguar. La monotonía de las posturas nos da la impresión de que el pintor realizó su trabajo mecánicamente, tal vez por el apuro que tuvo, y finalmente terminó omitiendo las figuras humanas y otros elementos que deberían de estar presentes. Una de las características de los gestos de esta sección es la representación frecuente de los personajes con 2 brazos extendidos y abiertos al frente con las manos también abiertas.
cuando sostienen algún objeto, el brazo del frente se dobla ligeramente hacia abajo con la palma hacia arriba y el otro brazo se estira con la palma hacia el frente presentando el objeto. Aparecen personajes con dos dedos, el índice y el medio extendidos como si señalaran el número 2. En esta sección cambia la dirección del dedo índice. Este apunta horizontalmente. En otras secciones apuntaba vertical. Otro ademán que aparece con frecuencia en esta parte, sobre todo a partir de la lámina 10, es un ademán muy extraño e imposible de repetir anatómicamente. Esto es el brazo doblado hacia la axila junto con la mano. La forma común de este ademán en todo el códice es no dibujar la mano. O sea, estas, ¿no? Son manos y aquí no están. La sección entre el trenzado 1 y la del 2 es la parte más confusa de todo el códice. Aparecen varias formas del trenzado que pueden haber participado varios pintores de varias secciones juntos, pero ya no profundizamos en este análisis. Y lo que es claro hasta acá es que el reverso del Vindobonensis no es una obra de un solo pintor, sino de varios, al menos ya como 3 identificados. Para finalizar, desde el siglo XIX existen variedad de ediciones facsimilares de diversos códices. Y gracias al avance tecnológico, cada vez más se mejora la calidad y aparecen ediciones con fotos de excelente calidad con precios accesibles. Además, ahora hay varios sitios web donde se puede ver, incluso bajar las fotos digitales de códices. Aquí les puse los principales sitios, pero también no solamente estos sitios, sino las bibliotecas, museos e instituciones donde resguardan los códices, publican en sus páginas sus colecciones digitalizadas, ¿no? Por ejemplo, no, aquí, ¿no? Los sitios que tienen varios códices mesoamericanos tienen en su página imágenes digitalizadas de los códices que están ahí. De hecho, muchas imágenes de las láminas de códices en esta presentación las tomé de estos sitios. Muchas gracias. Many thanks. What a wonderful presentation. And it is a great pleasure for me to introduce our discussant, Dr. Elizabeth Baquedano from the UCL Institute of Archaeology. We're so very glad to welcome you to comment on Dr. Saeco's presentation. Welcome, Elizabeth. Thank you for joining us on this occasion. Thank you very much. Thank you for inviting me. Before I proceed to some comments about Dr. Saeco's Yanagisawa presentation, I would like to mention a few lines about her CV, a very short CV that I will be reading. So Dr. Saeco Yanagisawa is a member of the National University of Mexico Interdisciplinary Bibliology Seminar. She's actually carrying out a PhD research at the Faculty of Philosophy and Letters at the Institute of Aesthetic Research. Her research area is manuscripts of Mesoamerican pictographic tradition, focusing on stylistic and manufacturing analysis, as well as on the writing system.
So this is a short introduction to the fascinating work of Dr. Yanagisawa. Well, it was a really wonderful tour around all these manuscripts, starting with the archaeology and how these monuments carry remains of the writing and the recording of important people, important monuments, dates. And not only the transition was very interesting, but it was very illuminating to have a complete presentation of the codices that really throw so much light about Mexico's Mesoamerican heritage. So I was particularly interested in, well, I was interested in many things, but one subject that I was very interested in was the way Dr. Yanagisawa introduced Codex Mendoza. So for those who are in the UK, I think this is a very important manuscript because it is in Oxford. It's at the Bodley Library, and people have access to go and see it, together with some other codices that Dr. Yanagisawa referred to, such as Codex Bodley, Codex Selden, and Codex Lord, for example. So this is an important source for those who are in the UK. And I would also like to just briefly say in Spanish that estoy muy contenta de presentar a la doctora Yanagisawa, que está actualmente haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y su trabajo es sobre códices. Como ustedes han visto, es una gran experta en los códices del México antiguo, y su investigación está enfocada en la tradición pictográfica, pero también está dirigida a la tradición de estilo, la manufactura de los códices, así como la escritura. Así que es un trabajo muy interesante. Ya oímos la investigación que hizo del Códice Maya de México y cómo sus investigaciones nos han proveído con una gran cantidad de información, y es maravilloso contar con un códice prehispánico en México. Es un trabajo no solamente muy interesante, sino que realmente se ha enfocado en un detalle muy preciso, como lo mostró en el final de su presentación con el Códice Vindobonensis. A mí me gustó mucho todo el enfoque que le da la doctora Yanagisawa, pero especialmente se detuvo ella, por ejemplo, en el trenzado de los personajes femeninos, y su clasificación me pareció muy interesante. Entonces, volveré un poco a este punto después a manera de pregunta, pero quisiera ahora volver al inglés rápidamente para estar más o menos diciendo lo mismo tanto en español como en inglés. So I turn now to English to say how fascinated it was Isawa's analysis of Mexican codices, but I'm particularly interested in her study of Codex Vindobonensis, and how she mentioned not only the historical heritage of Tilantongo, but I was particularly interested to hear about the stylistic variants that she found in the headdresses that she discussed, how she
label them trenzado, so braided, braided 1, braided 2, braided 3, and how she actually analyzed the gestures. That in itself is a language. So it's fascinating to see that, but I was wondering if this particular type of gestures are also shared in other Mesoamerican cultures, which we know they are, but how different they are, for example, in terms of the position of the fingers, the position of the hands, and so on. So I will now go to Dr. Yanagisawa and ask her. Doctora Yanagisawa, estaba diciendo ahora en inglés que a mí me pareció fascinante ver el análisis de los gestos en los códices y la posición de las manos, la posición de los brazos, y cómo estos gestos, si bien algunos son compartidos con otras culturas mesoamericanas, hay muchos que son exclusivamente, por decirlo así, mixtecos. Entonces, quisiera que nos explicara un poco estos gestos, estas variantes, por ejemplo, cómo se notan en el grupo Borgia, en los códices del grupo Borgia. Si nos puede iluminar en este tema, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ahí en la Inglaterra y buenos días aquí en México. Primero quiero agradecer a las organizadoras, la doctora Marina Garone de la UNAM y la doctora Marina Mantilla de la Universidad de Guadalajara y la doctora Ana Elena González de la UNAM Reino Unido, y obviamente también todos los personales que está, bueno, involucrado a organizar y hacer realidad en este evento en Centro para Estudios Mexicanos de la UNAM Reino Unido. Y también muchísimas gracias por sus comentarios, la doctora Elizabeth Baquedano. Y bueno, sí comparten, bueno, yo he trabajado mucho en estos como los códices, bueno, me enfoqué más a los códices mixtecos, entonces como que no tengo mucha sí conocimiento del grupo Borgia, pero también como que los traté como conjuntamente del grupo Borgia y grupo de los mixtecos como bajo el nombre del estilo, la tradición mixteca Puebla, ¿no? Entonces, obviamente, tiene muchos en común en estos como dos temas diferentes, o sea, de los códices, ¿no? Que tratan, ¿no? De los mixtecos, en general, hablan de de la historia de los reyes o gobernantes de la Mixteca, y del grupo Borgia es más bien enfocado a la cuestión como de calendario y adivinatorio, ¿no? Entonces, que veo de muchos, y también sí comparten como, ¿no? Por la pregunta de que los gestos, ¿no? Variación de gestos tanto en los códices del tema histórico y de códices de tema religioso, ¿no? Pero también como que decimos, ¿no? Como códices históricos y hablan de la dinastía, ¿no? O historia de algún personaje gobernante mixteca, pero siempre tiene que tener algo como religioso, ¿no? Porque a veces los gobernantes se visten de como una deidad, ¿no? Y entonces los gestos a veces, pues es también como que tomado de algunas deidades, ¿no? Y bueno, también, pues la verdad como que es difícil también como meterse al contenido y como simbolismo de
realmente, ¿no? De qué se trata de cada como gesto de los deidades, ¿no? A veces misma escena y haciendo misma gestión, bueno, misma escena, haciendo misma actividad más bien, ¿no? Un códice y otro códice con otras como gestos, ¿no? Entonces yo veo un poco de que mucho que también sí tiene significado, pero también como del gusto de los pintores y como que a veces no se repite. Es también muy curioso porque a veces como que repite mismas imágenes, pero como que nunca son iguales, ¿no? Y tienen algo, o sea, mete algún como elemento como diferente para notar, yo creo, según, ¿no? De que anotar de que como esta escena es el, ¿no? Que está haciendo, o sea, mismo ritual, pero que en otro momento y hacer en otro momento mismo ritual significa otra cosa, ¿no? Entonces, o también como, ¿no? De la tabla de Tonalcuali que están presentando todos los mismos, pero hablan de otros días, ¿no? Entonces, la variación de gestos podrían ser como compartidos, pero que cada códice tienen como pues otras notaciones que, bueno, en fin, yo creo que si no, o sea, no puedo así como también como hablar claramente de este gesto está hablando de tal cosa y este gesto hablando de otra cosa, ¿no? Y hay como un trabajo de Nancy Troy que de los códices, bueno, mixtecos, del colombino que están en México, que haciendo como, ¿no? Análisis de este gesto, de cada gesto que está diciendo, ¿no? Y estaba funcionando muy bien en el colombino, pero no estaba como tan funcionan en otros códices, ¿no? Entonces, en fin, como que es muy difícil interpretar como cada gesto de qué se trata, ¿no? Perdón, sí que... Muchas gracias. Muchas gracias. Well, I'll go quickly to English. Just I'll summarize very quickly what Dr. Yana Hisawa has said about the question about are the gestures shared by other Mesoamerican cultures, by other Mesoamerican traditions of writing. And she says, well, it is very difficult to say exactly that every gesture means the same to every culture, but certainly many of the gestures are shared throughout. Some may be different depending on the context, but yes, there's a very interesting book published by Nancy Troike on the Codex Colombino. So she mentions those who have actually worked on gestures. And I personally know that Pablo Escalante of the National University of Mexico is also a great expert on gestures and among many other things that he has worked on. So yes, the language is perhaps shared, but as she said in detail, I have worked mostly on Mixtec codices. So my focus was on codices of the Mixteca area, but also of the so-called Mixteca Puebla tradition. So in a nutshell, this is more or less what Dr. Yana Hisawa said. But there are some questions, and voy a leer algunas de las preguntas que hay en el chat. Hay uno que dice, voy a tratar de ir en orden, y leo la primera de Beatriz Pimentel. Estimada doctora Yana Hisawa, primero que nada, felicitaciones por su presentación y su investigación tan fundamental. Una pregunta. Con base a su experiencia en los códices, ¿cuál era la postura más común del cuerpo para leer estos códices? ¿Se leía sentado de pie ante un público de acuerdo con la lectura de glifos que usted describe?
¿Cree que pudiera existir una lectura silenciosa o sería necesariamente colectiva o en voz alta? Esa es la pregunta. Muchas gracias por, por la pregunta y por, la felicitación a Beatriz. La verdad, pues no sabemos muy bien de cómo leían y yo creo que no eran solo una forma de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Francisco de Burgoa, el cronista de Oaxaca del siglo XVII, XVIII, que él habla de que, ¿no? En los palacios, en las paredes, de gobernantes estaban colgados, extendidos, más bien extendidos, códices y colgados, ¿no? Y no sé si algunos de ustedes han ido a Mitla, en Oaxaca, unas como, ahí sí hay como resto del palacio prehispánico y una parte que está como metido en la iglesia y al fondo hay como un recinto que todavía tiene en su friso de arriba como resto de pintura, ¿no? Entonces eso yo veo que es como así era, ¿no? Entonces sí, algunos códices estaban colgados sobre la pared y que leían, no sé si silencioso o no, pero también creo que motolinía, o no me acuerdo ahorita, no tengo muy claro, pero también los españoles como pidieron de que no, que leyeran un códice, entonces decía, entonces ahorita voy a llamar a una persona que lo lee más, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces también había personas que sí sabían leer bien y sí podían ser como es más como voz alta, ¿no? Y también dependiendo de códice podrían ser diferentes formas de leer, ¿no? Que, por ejemplo, de los mixtecos como una presentación narrativa, ¿no? Entonces seguramente era como corrido, pero del tipo como religioso o como ciclos calendáricos eran más bien como que, ¿no? Es un libro manual de los sacerdotes que consultaban para ciertas ocasiones o también, el año pasado también, gracias a la invitación, también participé en este ciclo de coloquios y ahí yo presenté del Códice Maya de México que se leían como forma tridimensional, digamos, ¿no? Que no es como leer así, sino el códice que podía, o sea, si eran como la lectura escorrido así, y luego de la última regresaban, ¿no? Así. Entonces, no se me hacía como, no, ¿por qué no serán zigzag, no? Entonces a mí se me ocurrió que el códice estaba así y lo paraba, ¿no? Porque sí, como por materialmente podía parar, porque sí es como de mate, pero de 3 capas y están con yeso, entonces está como muy resistente, entonces podía parar y así, y podían leer así, ¿no? Entonces, como que es difícil adivinar cómo lo leían, porque si no, hay pinturas que sí ¿no? De códice florentino, algunas vasijas mayas del clásico, que sí hay una escena de lectura de códices, pero también puede haber muchos, ¿no? Y también un mapa grande que a veces como los topónimos están viendo como, ¿no? O sea, como si tú pararas en medio y ver, ¿no? Entonces sí, dependiendo de cómo sea, había mucha variedad de forma de lectura. Eso era mi propuesta, o sea, sí, mi respuesta, que hablé mucho, pero sí era como de que cada códice podía tener diferentes formas de lectura y también cada momento del códice podían tener, ¿no? Diferentes formas de leer. Bueno, gracias. Gracias. Well, the question was about are codices, how were codices placed? How were codices read? And again, in a few words, there are many variants and many possibilities. There are codices that were actually hanged. They were put on a wall. They were read from high up. Other codices were read on tables, but there are also variants within the codices themselves. For example,
Codex Maya from Mexico is actually read as Dr. Yanagisawa has just explained in a tridimensional way. So she was explaining that the codex is sort of read like this, and then it can be read from different angles. So there's no single way of reading the codices or displaying them. She also mentioned the information provided by the chroniclers of 16th century Mexico, such as Motolinia, Bernardino de Sahagún, even this comes from me, Bernal Díaz del Castillo, who also saw some of the codices being placed in offerings at the in Tenochtitlan. So there's a huge variety, but there are many questions. So I proceed with the questions, and there's one question here. Well, saludos desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Quito. Nos da mucho gusto que haya personas de Sudamérica con nosotros. Hay otra pregunta. Doctora Saeco, ¿de qué lugar de la zona maya es el Códice Maya de México? Gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias también su pregunta y felicitaciones. El Códice Maya de México, que justo estamos trabajando ahorita, bueno, desde 2016, ¿no? Y hasta ahorita, y que lo ha encontrado en una cueva de Chiapas, pero hacia como Tabasco, ¿no? Entonces hay como una propuesta, como los otros 3 códices mayas, que la propuesta es como más hacia el norte de Península de Yucatán, pero parece que el Códice Maya de México es como un poquito más al sur y es como es como un sitio de como flujo de los migrantes, ¿no? Entonces eso es como de entre como Chiapas, entre Campeche, Tabasco, en esa zona como de colindante de estos como 3 estados. Pero hay, sí, hay, bueno, acabamos de escribir con el doctor Eric Velázquez de la UNAM y de Gerardo Gutiérrez de la Universidad de... se me fue su Colombia, no, Colorado, perdón, Colorado, y la maestra Sofía Martínez del Campo y yo, que escribimos un artículo sobre Códice Maya de México que en una colección que publica en la Universidad de Aguascalientes, que también una de las coordinadoras de esta serie es la doctora Marina Garone, y espero que publiquen y que vean más, como es que también el fuerte de ese punto era del doctor Eric Velázquez y doctor Gerardo Gutiérrez, ¿no? Entonces, invito a que cuando publique les hago saber más con detenimiento. Gracias. Gracias. So the question that I just asked Dr. Saeco Yanagisawa is where in the Maya area does Codex Maya from Mexico comes from? So Dr. Yanagisawa said that there are different possibilities. First of all, it was found in a cave in the state of Chiapas, but there's some scholars who tend to favor Chiapas. Other scholars think that it's possibly Tabasco, but she thinks that it could be Chiapas, Tabasco, or Campeche, one of those states in the Mexican Republic. So it's in the southern part of the Maya area. Otra, una consulta. ISP, puse una consulta, por favor. ¿Cuál es la materialidad más representativa
que se resalta y o que se reitera en los códices? Es la pregunta que le ¿Qué hace. es la materialidad más representativa? Materialidad más representativa que se resalta y o que se reitera en los códices. Bueno, no sé qué materialidad es, como de qué está hecho. Si está la persona y quiere hacer la pregunta en vivo y quiere levantar la mano para hacerla en vivo, quizá o bien ponerla en otra forma en el chat para poderlo leer más tarde, por favor. Hay otro que dice de Melinda Mejía: me encantó que la doctora Yanagisawa usa el trenzado entre los otros puntos a diferencia para nombrar, identificar a los múltiples autores. Muy apropiado para el texto que es en sí mismo, un texto trenzado. So I think it's just telling you that she really enjoyed your, perdón, te está diciendo que realmente le gustó mucho tu enfoque del trenzado, entre otros puntos de diferencia para nombrar e identificar a los múltiples autores, y que el texto mismo es un texto trenzado. Entonces, bueno, muchas gracias por la pregunta. Y hay otra de Josefina Caballero: felicidades a la doctora Yanagisawa. Impresionante el nivel de investigación sobre los diferentes códices y muy interesante su enfoque y la interpretación del lenguaje corporal. Saludos desde la ciudad de Querétaro. Esa no era pregunta, más bien hay muchos comentarios muy elogiosos. Gracias por la presentación de parte de Claudia. Otra de Anne de León: felicitaciones. Que podría comentar brevemente sobre cuántos códices prehispánicos se estima que se hayan perdido o destruido. Bueno, eso no vamos a hacer, yo creo, porque, bueno, los que de 14 a 17, o sea, dependiendo ¿no? De que algunos como no están de acuerdo prehispánico y algunos no, entonces como de 14 a 17 más o menos existentes de prehispánico, y todos son del posclásico tardío, bueno, posclásico, ¿no? Porque si de Códice Maya de México proponemos que es posclásico temprano, entonces todos estos es posclásico, ¿no? O sea, si es la última etapa antes de la llegada de los españoles. Entonces, pero, ¿no? Entonces en el posclásico había mucho más y se perdieron muchos, pero no significa esto que tenemos solo del posclásico, es que anteriormente no existían, ¿no? Producción de códices, ¿no? O de como un libro, ¿no? Como un objeto con material de soporte flexible, ¿no? De que como podemos imaginar, como, ¿no? Como un libro, ¿no? Entonces, libros antiguos, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy difícil. Bueno, como les dije en la presentación, actualmente conocemos como más de 500 códices, pero la mayoría son, ¿no? Ya colonial. Y sí, la producción de ¿no? de la época colonial es tanta, o sea, sí puede ser, o sea, no, había muchísimos, ¿no? Muchísimos, y pues sí, o sea, desafortunadamente, pues por la no materialidad finalmente de que es como un objeto muy frágil, ¿no? Es que, ¿no? Entonces como que no se quedaron muchos, ¿no? Y también como pues sí, bueno, o sea, la situación, ¿no? Por ejemplo, de la conquista, que
pues era una guerra y es muy fácil como con llamas y fuegos que se pueden quemar, ¿no? Y también hay registro que se han quemado una biblioteca, ¿no? Y también como que hablaban de mucho de como cosas religiosas, ¿no? Mesoamericanas, ¿no? Entonces también para evangelizar no era muy buen visto, ¿no? Entonces que tenían que, ¿no? Así como destruir, o también en la historia, o sea, los cronistas hablan, ¿no? De algunos gobernantes mexicas que para, ¿no? Reescribir su historia también como mandaron quemar los códices antiguos, ¿no? Entonces, como de muchas razones que se han desaparecido y podían ser, no sé, como que yo no, contabilidad, pues no sé, pero sí había muchos, ¿no? Muchas gracias. Well, there's a comment, the FEMCA. Thank you for translating the summary, as my Spanish is not sufficient to this level. Hay una persona que se llama FEMCA que dice gracias por traducir y hacer un resumen, ya que mi español no es lo suficientemente avanzado para entender todo. Entonces, well, it's my pleasure to try to give a summary. Hopefully, I am extracting the most important points discussed by Dr. Yana Hisawa. The question refers to, do we know how many books were in Mexico approximately before they were destroyed or they were lost? So the answer was elaborate, but basically there are about 14 to 17 codices that we know of pre-Columbian manufacture. However, as she said in her presentation, there are more than 500 codices. There are more than 500 extant codices to the present day. So it's very difficult to give the right figure. There were fires. Some of the friars actually, Diego de Landa destroyed some of the codices. The Mexicas themselves, when they wanted to rewrite the history, they burnt the books available to rewrite, to tell the story the way they wanted it to be known. So it is very difficult to say how many books there were. I suppose it is, we will never know that. Okay, otra pregunta de Rubén Geraldo. Hola, buen día a todos. Doctora Yana Hisawa, el papel y los pigmentos empleados para la elaboración de los códices era producido localmente por los grupos locales mayas o se importaba o intercambiaba con grupos de otras zonas geográficas más lejanas. Muchas gracias por la pregunta. Precisamente ahorita está como muy activo este tipo de análisis, ¿no? De cuáles eran los pigmentos o bueno, más bien sobre todo de los, ¿no? De pigmentos y colorantes y también como que sí podían ser como algunos como de localmente y otros como también como que sí también intercambiaban, supongo, ¿no? De que, bueno, muchos de los, bueno, más bien como los pigmentos son de mineral, ¿no? Y los colorantes son de vegetales y la mayoría de los colores de los códices son de vegetales, que es muy difícil todavía detectar como, ¿no? Como o sea, realmente de qué plantas se han, ¿no? Encontrado, ¿no? Pero, por ejemplo, de los postclásicos, los códices, algunos códices mixtecos se usan como el famoso azul maya, que es como una
como un pigmento entre, bueno, o sea, orgánico e inorgánico, porque sí, que pintaban en las arcillas, y arcillas sí se encontraban pues, en la zona maya, ¿no? De que esto justamente, ¿no? Entonces sí, y que también en los mercados también se vendían, ¿no? Se saben que sí, ¿no? Los colores, ¿no? Entonces, algunos podrían ser como producción local y algunos sí también se consigue como productos de intercambio, supongo. Okay, muchas gracias. So the question is about the kinds of pigments used, and to give a very brief explanation, this is basically there are mineral pigments, and the colors are extracted from nature, mostly of vegetable nature. But there are organic, inorganic, and there are some examples where you actually have a composite of both, such as the Maya blue or the blue from the Maya area. So this is just a very short explanation, but this is basically what we heard. Now we have, tenemos otra pregunta. Perdón, perdón, antes de esto, si les interesa mucho de esta cuestión, le recomiendo leer Davide Domenici de Universidad de Bolonia, que él ha estado como muy como metido en trabajando en esta cuestión y que sí tiene muchísimas publicaciones, tanto en inglés y tanto en español, ¿no? Y no, entonces le recomiendo mucho. Dr. Yanagisawa has just recommended, for those who are interested in pursuing the subject, Davide Domenici of the University of Bologna has worked extensively on this subject. So his work is actually available, and she recommends you to read this if you are interested. And I myself recommend you to read a book edited by Elodie Dupé on pigments, and also is called Painting the Skin. So it's a very interesting volume on pigments and different traditions in different codices, including one chapter written by Tatiana Falcón, who mentions this carefully, and Diana Magaloni for the case of the Florentine Codex. Bueno, rápidamente, la doctora, what am I saying? You already did it in Spanish, ya lo hiciste en español, ya estoy cambiando. Bueno, hay un comentario, maravillosa y puntual presentación. Gracias, de Alicia Guerrero. There's a question, just a question for practical reasons. Will we receive a video replay of these sessions afterwards? Bueno, ahí se lo dejo a la doctora González Treviño. Creo que hay... de Berenice Soriano. Hola, buen día. Sabemos que había diferentes autores. ¿Habría alguien que supervisara el contenido, algo así como un editor? Pues la verdad no sabemos cómo era el proceso de la producción, ¿no? Pero que hemos detectado, por ejemplo, si estoy trabajando también con varios equipos, por ejemplo, últimamente estoy trabajando con Elodie Dupé de algunos códices prehispánicos, y sí hemos visto, por ejemplo, como dentro de los pintores, uno que está mucho más como logrado y detallado, ¿no? Entonces podría haber como un maestro y, ¿no? Y
que pinta primero como ejemplo y después ¿no? Los que, o sea, los otros pintores que copian de o sea, del modelo, ¿no? O en eso podrían ser como, por ejemplo, un códice religioso como tipo Grupo Borgia, que sabemos de qué se va a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La tabla del calendario adivinatorio de 260 días que siempre podemos saber, ¿no? O sea, en qué casilla qué figura va, ¿no? Entonces es muy fácil o sea, si tú estás manejando, o sea, si tú eres un pintor y sabes en qué casilla qué signo, ¿no? Entonces, o sea, sí que primero, pues el maestro y los que van, ¿no? Copiando y de la historia, pues a lo mejor también es el que patrocina el códice, que no sabemos quién, ¿no? Pero si hablan de Ocho Venado, a lo mejor son descendientes de Ocho Venado ¿no? Que sí podrían estar como revisando, ¿no? Pero la verdad es muy difícil saber cómo eran la producción de los códices. O sea, sí, perdón, como que decir todo muy difícil, pero se supone que podrían haber alguien, pues sí, o sea, sí, como un maestro supervisando o un patrocino, ¿no? Supervisando. Gracias. Bueno, the short reply to the question is about, do we know how many authors or was there somebody who supervised the contents of the book, something like an editor? So the answer is it's very difficult to know this, but we know that there were masters and they were actually called maestros in the ethnohistorical sources. For example, in Sahagún, that's something I say myself, but you actually have normally a maestro, a teacher, and then you have the students copying a model or following the examples given by the maestro, by the master, by the teacher. However, there are possibilities that the maestro gave some examples as to how to write the religious calendar, the sacred almanac, and that could have been followed by several students. But the answer is it's very difficult to say. I have been saying this is difficult to know, difficult to say, but that's the truth. It's difficult to actually come to say categorically that yes, there was an editor, but we know that I say this myself, in the colonial period, there were people who knew more than others, and we have some names, and we actually know that there were maestros and grammarians. So, yo añadí que en algunos casos había, por ejemplo, en el Códice Florentino, que sí sabemos que había algunos cuantos gramáticos, y había también escribanos, que entonces había unos cuantos ejemplos que puede decir, pero que en general eso que explicaste es difícil de contestar categóricamente. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Ahí veo que hay una más, pero saludos desde la ciudad de Tonalá. Excelente presentación, muy interesante. Muchas felicidades a la doctora Saeco y a los organizadores del evento. Hay de Sagrario Velasco, en Oaxaca parecen destacar los mixtecos la elaboración. En Oaxaca parecen destacar los mixtecos en la elaboración de códices, pero ¿hay alguno o referencia de su existencia de otros grupos, por ejemplo, zapotecos? Bueno, los que se han sobrevivido solo son los de mixtecos, pero por ejemplo el códice Nutal, que está en British Museum, hay como una
parte que hablan de los zapotecos, bueno, se han interpretado que hablan de la historia de los zapotecos de Sachira y Mitla, entonces, bueno, de Sachira, ¿no? Y que por como los documentos sabemos que habían como, ¿no? En la época, seguramente del clásico, ¿no? Pero de posclásico, justo cuando a la llegada de los españoles habían como se casaban entre, ¿no? Como indiferentemente de la etnia, ¿no? Los mixtecos y zapotecos, ¿no? Entonces, en esa parte del códice nutal, sí, o sea, sí que hablan de los zapotecos, pero está casado con un mixteco, una mixteca, ¿no? Entonces, como desafortunadamente no se ha sobrevivido ninguno, pero sí, obviamente había los códices zapotecos y también es un poco cuestionable como, ¿no? Del término, bueno, estilo mixteco, porque sí, justamente los códices de Oaxaca que se han sobrevivido son como puros mixtecos, pero este estilo que llamamos mixteco, pero en realidad es dentro, o sea, es como un subestilo de dentro de un estilo que se llama Mixteca Puebla, que eran como de Oaxaca hacia Puebla, Tlaxcala, en esa zona, pero también que se ha encontrado muchos objetos en fuera de esa zona nuclear de como entre Oaxaca y centro de México, ¿no? Hasta, por ejemplo, la pintura mural de Tulum ¿no? En Península de Yucatán tiene pintura con el estilo Mixteca Puebla, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, obviamente otros grupos compartían con este estilo y seguramente producían otros códices. Otros códices de sus, ¿no? De su etnia, ¿no? Y, por ejemplo, también hay como una tumba Sierra Norte de Oaxaca, que es la zona zapoteca, que también hay como una pintura que es estilo como justamente como muy parecido a los códices, ¿no? Entonces sí hay una pintura mural con este estilo, seguramente hubo un códice en esa zona que es producido por estas gentes. Gracias. In English, we know, the question was, do we know of any Zapotec codices, as we know of the Mixtec codices? So the answer is, well, it's very likely that there were some codices of Zapotec manufacture. However, we know, for example, that there is a very strong Mixtec tradition as far as the Maya area in Tulum, where there are paintings of the Mixteca Puebla style. So if the influence was felt in the Maya area in the post-classic period, it's very likely that the Zapotecs produced those. There are some mural paintings that also testify to this. There are mural paintings in different areas in Mesoamerica, some painted murals in tombs that you find in the walls of tombs, but there are many other areas where there is writing on the mural painting, but also this is something I say, in other materials, in ceramic, and you also can see some writing in carved bones, for example. Bueno, hay otras preguntas ahora, llegaron, y hay una pregunta que dice Claudia, la persona que hace la pregunta se llama Claudia. ¿Había algún sello usado por el redactor? ¿Se ha logrado identificar? Gracias. Bueno, y después la doctora Garone dice, Claudia, ¿por sello te refieres a firma? Esa es la pregunta. Bueno, de sello de firma, pues en los códices prehispánicos no hemos encontrado eso de la firma, ¿no? Pero de los códices coloniales que sí hay, por ejemplo,
Florentino parece que sí hay como algunos nombres de, ¿no? Redactores, supongo, ¿no? Y de parte, ¿no? Entonces, de redactar del texto y pero no se sabe de los pintores, ¿no? Entonces, bueno, de tal vez de estos sabe más como, ¿no? Doctora Marina, sí, pero de prehispánicos no hay como indicio de como sellos, ¿no? Sí, de los códices. Pero, por ejemplo, de la zona maya, algunas estelas de clásico o algunas vasijas de clásico sí hay firmas de los pintores, pero de los códices no hemos encontrado. Muchas gracias. La respuesta, so the answer to this, to the question, is it possible to, do we have any records of names of artists who actually, that we can identify? So the answer basically is no. There are some Maya stele, and there are also some vases that actually carry the signature of the artist, but not, we don't have any for the codices. Hay otra pregunta de Isis Kiwen o Isis Kiwen. Buen día, felicidades, doctora. ¿Cuál fue el interés principal que la llevó a analizar estos códices en particular? Saludos de Chihuahua, México. Esa es la pregunta. Bueno, ¿cuál es fue el interés principal de trabajar los códices? Es difícil. Bueno, sí, porque sí, el material en sí es muy atractivo, ¿no? Y, bueno, últimos años, bueno, desde mi tesis de doctorado, bueno, o sea, un poco corrijo, ahorita aprovecho a corregir mi currículum, que ya me titulé de doctora, o sea, ya terminé mi doctorado y justo recibí con la tesis que trabajé con el Códice Vindobonensis, y una parte de mi tesis es justo de los manos de los, bueno, de los pintores en el códice, reverso del Códice Vindobonensis, si pueden encontrar en mi tesis doctoral completa en el sitio de TesiUNAM. Entonces, pues, si les interesó, pues les recomiendo ver esta parte de los pintores de Códice Vindobonensis. Y, bueno, entonces, bueno, hablo de un poco de cómo me interesé más que como de estilo de los códices, ¿no? Por ejemplo, el Vindobonensis están pintados en ambas caras y con dos estilos muy diferentes, y a veces un lado como que es más logrado, hablan de como más logrado, y otro lado es como menos logrado, ¿no? Pero eso es como es un poco de nuestro punto de vista de estética, ¿no? Que tenemos, que traemos, ¿no? Entonces, entonces pues, pero mi pregunta era, ¿será, no? De verdad que los mesoamericanos también veían lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí como que, ¿no? Empecé a ver los códices con detenidamente sobre, como enfocándome más como el estilo, ¿no? Entonces, de repente, pues encontré de que parece que fuera de un solo pintor, pero que varias pintores, y entonces como, ¿no? Y ahí como me fui metiendo. Bueno, well, the answer is, how did you get interest? How did you develop interest in codices? What led you to work on codices? And the answer is, first of all, I have to say that my degree, I have obtained my PhD degree, so I read what I was given about the CV, but in there I mentioned that she
Dr. Yanagisawa was working on her doctoral dissertation. However, she is now a doctor. So felicidades, Dr. Yanagisawa. And she says she worked on Codex Vindobonensis, and that is where she really specialized gestures, positions of the hands, positions of the arms, and as she mentioned earlier, the braiding in the headdress. So she is mostly interested in mystic codices, and her interest developed through mystic codices. So that's a short answer. Now, Sagrario Velasco, ¿alguna orden religiosa se encargó de preservar los códices mixtecos o se sabe por qué esos han sobrevivido o solo es al azar? Yo o sea, yo no he encontrado ninguna mención de que alguna orden religiosa como que lo guardaba, ¿no? No sé si hay algún estudio sobre eso que me gustaría saber también, ¿no? Y de que entonces, pues los sobrevivieron algunos, pues a lo mejor sí por azar o tampoco es difícil, ¿no? Por ejemplo, el colombino que se sabe que se quedó hasta en el pueblo de la Mixteca de la Costa hasta 1700 tantos y salió en la luz después de, ¿no? ¿no? Entonces hay algunos códices que todavía pueden estar como dentro de la comunidad y no me acuerdo como a principios del siglo, este siglo supongo, no me acuerdo de la fecha exactamente, pero sí han encontrado, por ejemplo, un códice en la zona zapoteca de Istmo, de como parte del forro ¿no? de un libro de coro, ¿no? Entonces, podrían ser eso como hay algunas comunidades lo guardan y por eso se han encontrado y los que están en Europa tampoco hay también mismo como Davide Domenici de Universidad de Bolonia, él está haciendo una investigación de estos como objetos prehispánicos, cómo llegaron a Europa y hay algunas así cartas y documentos y está trabajando en eso, ¿no? Entonces ahí todavía como no sabemos, ¿no? Muy bien de cómo llegó y esto estamos sí trabajando también como regresivamente de que cómo salió, ¿no? Y de México y cómo llegó y había como atrás alguna orden como específica o como pueden ser como un fraile específico, ¿no? Que llevaron códices o objetos, no solamente códices, sino objetos a Europa. So the question was, do we know whether there was a religious order that perhaps was interested in preserving or looking after the Mixtec codices, or those that have survived, they were sort of found by hazard, by luck? So the answer is, it was an elaborate answer, but basically the answer is there are some friars who have been interested in keeping manuscripts, particularly we know that Codex Colombino was found in 1700s, but we also know that there are some communities that look after their manuscripts and their codices. I myself know of a codex kept in Puebla, and it's actually held in the community. So there are some examples that are actually preserved,
locally by the communities, and they take great pride to keep them and to look after them. But there are only a few of those. Bueno, entonces hay otra pregunta. Es la tesis con los datos de la tesis doctoral. Veo que el tutor principal fue Pablo Escalante. Y había otra pregunta de María Guadalupe Jorge Espinosa. Muchas gracias por compartir el enlace a la tesis de la doctora. Eso está muy bien el tener el enlace. ¿Es posible identificar, de Erika Carmona, es posible identificar algún tipo de sintaxis pictórica? Sintaxis pictórica, es decir, como de gramatical o de que tiene que ver con alguna lengua, ¿será? No sé si está la Erika, si se puede expresar más concretamente. Bueno, quiere aclarar la pregunta en el chat. ¿Es posible identificar alguna sintaxis? No sabe la doctora Iana Sisawe si se refiere a gramática o a qué exactamente. Entonces, bueno, pues creo que estamos, hay otro comentario de supongo que es José Luis Muñoz. Muchas gracias, doctora Saeko Yanagisawa, por su exposición. Admiramos mucho su trabajo en el Códice Maya de México desde la Autónoma de Chiapas. Creo que vi de Erika de que si era, perdón, sí, que me perdí. Así dice, organización de los elementos. Sí, organización de los elementos. En general, o sea, como es un conjunto y el orden es como cosas como de arriba, o sea, si está como cielo justo que pone como arriba, ¿no? Entonces sí puede haber como también como si o sea, es como una combinación, ¿no? Finalmente como de escritura y pintura, ¿no? Entonces algunas imágenes, o sea, escenas que sí, la lectura es así, pero que no, de que hay una banda, sí tiene que poner una banda celeste, pues no pone hasta abajo, sino arriba, ¿no? Entonces sí como que mantiene más, o sea, sí, básicamente como orden visual. Okay. Bueno, orden natural de un elemento de natural, ¿no? O sea, sí, sí. Eso es como una orden más fuerte que veo yo de, ¿no? Sintaxis y de otros. De los coloniales a veces sí como hay como una forma de, como un sigonito que va de arriba, tiene que de arriba y abajo, pero por ejemplo esa, como que, no, pero por ejemplo que se llama pantry, que la ¿no? bandera que siempre pone arriba, ¿no? O sea, si no abajo, ¿no? Entonces sí, como que a veces es como orden sintaxis de alguna palabra, pero otros como también como mantiene como orden natural, de objeto de forma natural. So the question was about, is there an organization of the elements within the codices? So again, this varies tremendously. Pre-Columbian codices, pre-Hispanic codices have, by nature, they follow the structure of the elements that they are dealing with. Some of them have to do with the natural world, and this is really what follows a certain order. But in the colonial codices, there are varieties and there are different types of elements organized in different ways. Pues creo que vamos a tener que ir pensando en
en finalizar la sesión, como poder una sesión espléndida, un viaje por México recorriendo bibliotecas de nuestro país, pero también del Reino Unido. Vimos ya los códices de la biblioteca Bodley, vimos también un códice de Liverpool, el Feyerabad Mayer. Así que hemos tenido un viaje no solo por México, sino por otras bibliotecas de diferentes países. Yo me quedo con una pregunta, pero como el tiempo se nos está acabando y ya casi son las 6, solo me resta por agradecer, estoy segura que la doctora González también lo va a hacer, agradecer a la doctora Saeko Yanagisawa por otra espléndida y clara presentación. Muchas gracias por este trabajo tan interesante. Gracias. Thank you very much, Elizabeth, and thank you for a splendid moderation. I have to say that, and we are very happy to have had some members of the audience from the Anglosphere as well. So we are very happy that you have made the effort. And congratulations, doctora Saeko. Felicidades, estuvo magnífico. Les recuerdo que estaremos martes y jueves de 9 a 11 de la mañana, hora de México, Tuesdays and Thursdays from 4 to 6 p.m. until the 29th of June. Si desean obtener una constancia con valor curricular, deberán asistir dentro de la sala Zoom al mínimo 80% de las sesiones. Y si están en Facebook no podrán obtener constancia, o sea que deben registrarse y entrar a la sala Zoom. Por otra parte, todos los videos, all the videos will be available on Facebook, on UNAM UK's Facebook page, and later on UNAM UK's YouTube channel. Todos se podrán consultar posteriormente en la página de UNAM Reino Unido, tanto de Facebook como el canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. See you on Thursday at the same time. Bye-bye. Thank you very much.